bendición del Señor sobre nuestras vidas, ¿sí? No indica quietud en lo espiritual. Significa, no voy a meterme en lo que Dios está haciendo y saber que Él se manifiesta de una manera tan poderosa en medio de las tempestades que a veces golpean contra nuestras vidas. Amén. Él es fiel. Como siempre decimos, lo importante es que Él esté en la barca. Amén. Lo importante es que Él esté en la barca, porque Él tiene el poder para detener toda tempestad que se levante en contra de nuestras vidas. Esa ocasión, hermanos, cuando estaban en el mar, nos da el ejemplo en Jesucristo. Después de predicar, Él les dijo, bueno, vamos, subamos a la barca y vamos hacia el otro lado. Del otro lado iban a tener que hacer una liberación ahí de unos endemoniados. Pero Él tenía tal confianza y tal seguridad en el Padre que Él pudo estar quieto en medio de una tempestad que movía toda esa barca y que desesperó a los discípulos. Eso es estar quieto, saber que Dios sigue en control y que Él tiene poder para obrar más allá de lo que nosotros podemos a veces hasta imaginar, ¿sí? Porque no, el Señor siempre nos sorprende. Amén. Le agradecemos al Señor por este tiempo y quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos a partir de los cuales el Señor nos va a hablar esta tarde. Romanos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. En este día tan especial, ¿no? No sé cuántos serán team invierno, pero van a estar contentos. Bueno, yo hoy me vine abrigado y tengo calor. Bueno, suele suceder. Romanos capítulo 2, versículo 14, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por esta ocasión en la que podemos estar reunidos en tu nombre, Señor, en un día especial, en un día que amaneció gris, lluvioso, pero en un día que entendemos que tú sigues trabajando, sigues obrando, sigues tratando con cada una de nuestras vidas, Señor. No hay un día que para ti sea un día que no nos sirve para tus propósitos. No hay un día en el que tú no estés atento, Señor, a nuestros corazones, que no escuches nuestras palabras, que no mires nuestras acciones. Tú lo sabes todo, Señor, y estás ahí para sostenernos, para ayudarnos y para guiarnos en todo, Señor. Por eso, gracias por este día y por lo que tú harás, lo que estás haciendo, Señor, en medio de la administración, Señor, de tu Espíritu Santo en el cuerpo, y aún también por lo que tú nos hablarás. Señor, te rogamos que tu palabra pueda traer luz a nuestros corazones. Si hay alguna área que está con oscuridad, que está con algún tipo de pensamiento incorrecto, Señor, sea tu palabra trayendo dirección, alentándonos y enseñándonos a movernos en tu perfecta voluntad. Señor, te rogamos por mi vida, para que seas tú, Señor, dándome la capacidad de transmitir esta palabra, Señor, y que esta sea una palabra
no del hombre, sino que puedas, Señor, ser tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida conforme a tu plan y a tu propósito para este día. Bendecimos, Señor, a tu pueblo, bendecimos a aquellos que no han podido llegar. Si alguno está por enfermo, Señor, por alguna enfermedad, tu mano poderosa le alcance, Señor. En estos últimos días hemos visto muchas hermanos y hermanas con gripe, con resfrío, Señor, por cambio de tiempo. Te rogamos, Señor, que tú estés obrando un milagro de sanidad sobre cada vida, Señor, trayendo apertura a los bronquios, a los pulmones, Señor, liberando toda garganta, Señor, aquello que pueda estar afectando en el nombre de Jesús, creyendo que tú eres poderoso para obrar. Bendecimos la vida de los niños, Señor, que estarán recibiendo palabra, mensaje, tu unción y tu gracia en ese lugar también, como lo has hecho en el día de ayer con los jóvenes, con los adolescentes, con los exploradores y con los misioneritas. Bendecimos tu nombre, Señor, y encomendamos lo que resta de esta reunión en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta tarde de una buena conciencia, ¿sí? La mayoría de las personas saben o sabemos que tenemos una conciencia y por ahí es como que nos ayuda en decisiones, en determinaciones. Lo cierto, hermano, es que nuestra conciencia es una bendición de Dios, algo que Dios le dio al hombre, una facultad, una capacidad que Dios le dio, pero finalmente después de que entra el pecado empieza a ser moldeada por la cultura, por la religión, por la crianza y demás. Entonces vamos a ver con la ayuda del Señor de una forma sencilla qué es lo que realmente es, en términos bíblicos, la conciencia y cómo podemos mantener una buena conciencia, ¿sí? La conciencia es la capacidad, lo más sencillo, porque hay un montón de apuntes o de artículos en relación a la conciencia social, la conciencia personal, la conciencia ambiental. No sé dónde leí que hay un astronauta que está muy enojado con la humanidad porque estuvo un periodo de tiempo en el espacio y vio a la Tierra desde ahí y se dio cuenta que lo que le da vida a nuestro planeta es una pequeña, porque en la inmensidad del espacio para nosotros hablar de kilómetros, de lo que es la atmósfera, es algo grande, pero en la inmensidad del espacio es una telita, ¿sí? Entonces él observó esto y se dio cuenta que debido a la codicia, al deseo de tener más, rompemos, talamos bosques, hacemos un daño terrible sin darnos cuenta que podemos afectar algo tan sensible para la vida aquí en este planeta, ¿sí? Eso se le despertó la conciencia del cuidado de lo que Dios ha creado. Pero en realidad, hermanos, en lo que vamos a ver en términos bíblicos, la conciencia es la capacidad que Dios nos da para diferenciar lo bueno de lo malo. Simplemente, ¿qué es la conciencia? Es la capacidad, la facultad, algunos le pueden decir, que Dios nos ha dado, Dios le ha dado al ser humano para diferenciar lo bueno de lo malo. Y leemos estos versículos porque está hablando de algo importante. Dice, los gentiles eran el pueblo no judío, el pueblo que no tenía la ley de Dios, que no sabía los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Pero dice, no tienen la ley, pero hacen por la naturaleza lo que es la ley. Es decir, hay ciertas leyes de Dios que a pesar de nunca haber leído la ley de Moisés, lo mismo la cumplen. ¿Y por qué? Porque
dice el versículo 5, la obra de la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia. Eso es la capacidad. Dios nos dio la capacidad de discernir, de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, porque por ahí uno se puede preguntar, ¿y qué va a pasar? ¿O qué pasaría con una tribu en el medio del Amazonas o con una población en lo alto del Himalaya que nunca escucha el Evangelio y demás? Bueno, acá está hablando el día, al final del versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Y aquellos que no escucharon el Evangelio, tenemos toda la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Por supuesto que esa ley la conciencia da testimonio de lo que sabemos, ¿sí? Entonces, nadie me lo enseñó, pero sé. Llevémonos a cuando somos niños, ¿sí? O todos hemos pasado por ese periodo, esa etapa de nuestra vida, pero también conocemos o tenemos niños en la familia y nos damos, ellos se dan cuenta cuando están haciendo algo que está mal. ¿Cómo se dan cuenta? Que justamente Dios nos ha dado esa capacidad para diferenciar lo bueno de lo malo, aún desde nuestra niñez. Si bien ellos no tienen la capacidad de discernir lo que es pecado y lo que no es pecado todavía, pero sí hay una capacidad que Dios nos ha entregado y que da testimonio a nuestro corazón. Pero por supuesto, hermanos, que somos como seres humanos y por causa del pecado muy tercos, y a pesar de que a veces sabemos lo bueno, no lo hacemos o lo contradecimos, insistimos en hacer lo malo. Santiago 4:17 nos dice algo al respecto. Esto es, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, cuando la conciencia está diciendo eso, no lo digas, no lo hagas, no lo pienses, etcétera, etcétera, y en lugar de acatar ese testimonio que nos está diciendo eso no está bien, en lugar de acatarlo, lo silenciamos, entonces ahí es como que nuestra conciencia poquito a poco va perdiendo la sensibilidad. ¿Amén? Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios 4, 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que pasó con la humanidad? Está hablando de aquellos que todavía no han nacido de nuevo, que no han tenido un encuentro con Cristo. Tienen el entendimiento entenebrecido, hay oscuridad por causa de la corrupción del pecado. El pecado ha corrompido al ser humano y ha corrompido la conciencia. Entonces hay un montón de cuestiones que Dios nos ha sembrado en el corazón para que podamos tener la capacidad de discernir en lo que está bien y lo que está mal. Pero a medida que el pecado va corrompiendo, va mal informando a nuestra conciencia, va teniendo una mala información y va diciendo no, pero esto no es tan malo porque lo hace la mayoría o lo dice la mayoría o es la tendencia de la época, es lo común que se vive. Entonces, en el contexto habla, en el versículo 17 de ahí de Efesios 4 habla de la vanidad de la mente, o sea, en lo superficial, en lo temporal, en lo que no tiene sentido. Tienen el entendimiento entenebrecido, por lo tanto están ajenos a la vida de Dios, no viven la vida que Dios quiere que viven.
¿Por qué? Porque hay ignorancia en ellos. ¿Por qué? Porque hay una dureza en su corazón. Y versículo 19 dice, porque después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lascivia, hermano, sería algo que exceso, algo que no se puede frenar. Es como que va decayendo el ser humano y cada vez acepta cosas que contradicen más la ley que Dios ha colocado en nuestro corazón. Nosotros los creyentes, hermanos, aunque hemos sido hechos una nueva criatura, puede que en ocasiones nuestra conciencia, que ahora que tenemos el Espíritu Santo va trabajando a través de ella también, nos va señalando, nos va indicando, esto es bueno, esto no es bueno, esto conviene, esto no conviene. A veces nuestras conciencias están silenciadas, porque a veces puede venir la señal, no hagas eso. Y la silenciamos, no sé si explicarla como una voz, pero usted y yo sabemos, una sensación, hay algo que no está bien, y silenciamos, pero a mí me gusta, pero yo lo quiero, pero yo lo voy a hacer. Entonces se llega a tener una conciencia, como dice 1 Timoteo 4:2, cauterizada, insensible, ¿sí? Insensibilizada. Un ejemplo bíblico lo tenemos en el rey David. El rey David conocía la ley de Dios y era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo dice Dios, lo dijo, no es que lo decía él, yo soy un hombre. Dios dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. Pero sin embargo, en una ocasión, hermano, él transgredió varios mandamientos. ¿Sí? Primero, codició la mujer del prójimo. Después adulteró. Después engañó, ocultó, mató. Dios, que lo que dice el Nuevo Testamento, que la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido, la ignorancia ajena de la vida de Dios, la ignorancia, la dureza del corazón, la sensibilidad que se pierde. ¿Por qué? Porque tiene que haber, no creo, no lo dice la Biblia, pero no creo que haya sido de repente. Debe haber sido una y otra vez que rechazó la voz de la conciencia. Entonces una y otra vez lo fue haciendo hasta que se dio y llegó a esa lascivia, a eso desenfrenado que le llevó a cometer un pecado tras otro. Entonces cuando Dios le manda al profeta Natán, el profeta le habla una parábola. Dice, hay un hombre que tenía una oveja y el vecino tenía muchas ovejas. Y ese que tenía muchas ovejas fue al que tenía una y le quitó la única que tenía. Entonces dice la Biblia que David se enojó y hay que hacer un juicio, hay que confrontarlo con su maldad. Y ahí Natán le dijo, ese sos vos has hecho eso. Y en ese instante, si usted lee después, según Samuel 12, va a ver que se arrepintió inmediatamente. Porque ahí la conciencia, ya no estaba la obra del Espíritu Santo todavía, la conciencia lo volvió a tocar y tuvo arrepentimiento y obviamente que él confesó su pecado y se arrepintió de su maldad. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque se arrepintió. No era perfecto, pero cuando le sacaron a luz algo que había en su corazón, en lugar de argumentar, en lugar de defenderse, se arrepintió y Dios le dio una nueva oportunidad, no sin tener sus consecuencias, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces esta situación, hermano, que puede estar en cualquiera de nosotros, cuando silenciamos, cuando acallamos nuestra conciencia,
hace que cedamos ante el pecado, ante la tentación. Y eso, hermanos, ensucia, rompe nuestra relación con Dios, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado, con la maldad. Amén. Entonces daña nuestra relación. Por eso es tan, y la Biblia en el Nuevo Testamento habla bastante de la conciencia. Nosotros vamos a leer solamente algunos versículo. Hace años atrás, tal vez ahora también, pero era muy común las caricaturas, los dibujos animados del angelito y el diablito. ¿Se acuerdan? ¿Alguno? Que era que acá en el hombro derecho había un angelito, que era la voz de la conciencia, la voz de Dios diciendo, no, eso no lo tenés que hacer. Y del lado izquierdo estaba el diablito diciendo, era la tentación, no, tenés que hacerlo, ¿sí? Por supuesto que esa es una forma humana de considerar la conciencia, porque evidentemente está corrompida, está moldeada por la cultura, por el contexto en el que nos movemos. Hay cosas que hoy se toman como que están bien, porque culturalmente se toman que están bien, pero para Dios no están bien. ¿Está bien? Entonces, a veces que la conciencia se pueda moldar no a los parámetros de Dios, sino a los parámetros del mundo. Bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Amén? Entonces, no es así. Usted y yo debemos mantener una buena conciencia, porque es una herramienta que Dios nos ha dado, que trabaja Dios a través de su Espíritu Santo para darnos la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Amén? Amén. Vamos a 1 Corintios 4, del 3 al 4. Dice, está hablando el apóstol Pablo y dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Él lo que estaba diciendo es, bueno, cuando ustedes están evaluando mi apostolado, mi ministerio, y a veces me ponen en tela de juicio, mi llamado y demás. Pero aunque yo no tengo mala conciencia, sé que estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida, sé que estoy caminando en la voluntad de Dios. No por eso voy a ser justificado. Es decir, la conciencia es una herramienta, pero no es lo que define lo que es justo o lo que no es justo, sino la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infalible, no cambia, pero nuestras conciencias sí pueden variar, pueden modificarse por influencias externas, por situaciones. Entonces, él dice, yo no tengo mala conciencia, pero eso no me justifica. Yo le tengo que rendir cuenta al Señor. Yo tengo que rendir cuenta por lo que Él dice en su palabra, y si yo he caminado en su voluntad, no en si yo me siento bien o no. ¿Por qué? Porque meditamos en este versículo, porque a veces como cristianos decimos, yo tengo tranquila la conciencia. Yo estoy tranquilo. ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer? No, sí, pero a mí el que me juzga es Dios. Yo estoy tranquilo de eso. ¿Hemos pensado alguna vez así? Yo tengo tranquila la conciencia. Pero a veces esa tranquilidad puede ser una conciencia cauterizada, como la que tenía David. Él estaba tranquilo, hasta que supo, se dio cuenta que Dios sabía muy bien lo que había pasado, y ahí se quebrantó. Y ahí lloró. Ahí tenemos los Salmos 51 y otros, donde Él se quebranta. Mientras callé, envejecieron mis huesos. No dormía bien, etcétera, etcétera. Entonces,
Porque a veces nuestra conciencia aún puede juzgar a Dios, no, pero Dios ¿cómo va a pedir eso? ¿Cómo Dios me va a pedir aquello? ¿Cómo Dios me va a pedir que muera? ¿Cómo me va a pedir que deje a mi madre, a mi padre? ¿Cómo me va a pedir que lo ame más a Él que a mi esposa, que a mis hijos? Eso es un síntoma de una conciencia corrompida y que tenemos que renovar, que tenemos que sanar con la ayuda del Señor. Amén. Porque nuestra conciencia nunca puede juzgar al dador de la vida y al autor de toda ley correcta, toda ley moral correcta para nuestro ser. Entonces vamos a 1 Timoteo 1:19. Acá hay un consejo que Dios nos da en esta tarde. Como Pablo anima a Timoteo y también nos anima el Señor a cada uno, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿La fe por dónde viene? ¿Por qué viene? Por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios, la información correcta. Entonces, uno puede estar informándose correctamente, ir a la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra, pero cuando nuestra conciencia nos avisa de que algo no está correcto y no le hacemos caso, la silenciamos una y otra vez, ese descenso, ese debilitamiento de nuestra conciencia afecta a nuestra fe. Dice: desechando la conciencia, o el aviso, la capacidad que nos da a traer la conciencia, algunos naufragaron en la fe, nos debilita en la fe. Entonces, esto es lo que el Señor quiere que revisemos en nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo estamos alimentando? ¿Cuál es la información que le está llegando? Porque cuando el apóstol Pablo le dice a los romanos que debemos no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es justamente eso. Ustedes han tenido antes de Cristo mucha mala información y la siguen teniendo. Entonces ustedes tienen que renovar sus pensamientos y lo tienen que hacer a través de la palabra, a través de la verdad. Y esa es la manera que mantenemos una buena conciencia, una capacidad de discernir lo bueno y lo malo en función de lo que sabemos de la palabra de Dios. Como la conciencia, lo dice ahí, lo leímos en el primer versículo, da testimonio de lo que conocemos, el testimonio de nuestra conciencia. Bueno, cuando conocemos la verdad, tenemos testimonio por nuestra conciencia de que algo puede ser bueno o algo puede ser malo, algo puede ser correcto o puede ser incorrecto. No en los términos de la sociedad o los términos humanos, sino en los términos de Dios. Amén. Cada vez que dudamos, escucha, a ver si se acuerda de esta: con que Dios os ha dicho que el día que comáis de ese fruto van a morir. Cada vez que ponemos en tela de juicio lo que Dios ha dicho, es un síntoma de que nuestra conciencia está siendo manipulada, influenciada por la serpiente. No te va a pasar nada. Pasa que sabe Dios. Dios es bueno, pero no tanto, porque sabe Dios que el día que coman de eso van a ser como Dios y van a discernir el bien y el mal. Entonces, a partir de ahí, ellos creían que el ser humano que iba a poder determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad, desechando a Dios. Y así se hundió el ser humano y comenzó esa corrupción en la mente y en esa conciencia, que era una conciencia pura, que nos permitía conectarnos con Dios, estar en comunión con Él, y se rompió esa comunión. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra conciencia? ¿Qué le parece?
Si usted me dice, ¿y dónde está la conciencia? No sé. Es una capacidad, es como si los dones del Espíritu, ¿dónde están? En nuestra vida. La conciencia está en nuestra vida. ¿Y qué es una capacidad para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Educar, desarrollar, renovar nuestra conciencia. ¿Es posible eso? Y sí, porque si el Señor nos entregó una conciencia limpia y el pecado la oscureció, la entenebreció, y hemos llegado a cauterizarla por rechazar ese llamado, ese testimonio de nuestra conciencia, pues tenemos que tomarnos la labor con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios de renovar nuestros pensamientos para que la información correcta pueda hacer que nuestra conciencia funcione bien. Amén. Vamos a Hebreos 5, 12 al 14. Ya estamos en la última parte. Hebreos 5, 12 dice el autor: porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen, ¿qué cosa? Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es eso? La conciencia. Entonces, usted y yo somos responsables de que maduren. No es que en una hora que Dios va a venir un día, vamos a orar antes de acostarnos: Señor, transformame la conciencia para que funcione bien. Y al otro día nos despertamos y ya tenemos la conciencia nueva. No, tenemos que trabajar ahí, a través de la palabra de justicia. Tenemos que conocer bien lo que Dios dice, quién Dios es, lo que solicita, lo que pide en nuestras vidas, lo que nos ofrece por gracia. Entonces, y no solamente conocer, sino usar. Cuando practicamos lo que conocemos de la palabra de justicia de Dios, practicamos una palabra de justicia, entonces obramos justamente. Tal vez no delante de los hombres, pero sí delante de quien vamos a tener que dar cuenta. Eso da ejercicio a nuestro sentido para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. No es una cuestión mágica, es una tarea en la cual nos ayuda el Señor a través del Espíritu Santo y nos guía por la palabra. Vamos a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Fíjense que ahí es muy claro el poder de la palabra del Señor. ¿Cómo puede actuar? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Viene de Dios, aliento de Dios, vida de Dios. Y útil para enseñar. Ahí está relacionado con los pensamientos, con la mente, con el intelecto. Para redarguir. Entonces, cuando convence, cuando trata con nuestro sentimiento. Para corregir. Esto habla de la voluntad, hay que corregir. Está teniendo actitud incorrecta. Tu voluntad tiene que rendirse a la voluntad de Dios. Y para instruir en justicia, ahí va la conciencia. Instruir en justicia. A fin de que el hombre ahí significa varón y mujer, de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces, la única forma de poder informar correctamente a nuestra mente, de canalizar bien nuestras emociones, de tener una guía para nuestro comportamiento e instruir nuestra conciencia, es a través de la palabra del Señor. ¿Cómo la necesitamos? Porque si queremos agradar a Dios, vivir vida justa delante de Él, no como religioso, no como gente que este sí, esto no, sino estoy convencido, porque si Dios dice esto, que es bueno, y si dice que esto es malo, es malo. Si dice que me hace bien, me hace bien. Si dice que me hace mal, me hace mal. ¿Amén? Entonces, es el poder de la palabra de Dios para renovar toda esa corrupción, toda esa influencia que ha tenido nuestra conciencia a lo largo de nuestro crecimiento. Y hoy, hermanos, todos los días estamos expuestos a una infinidad de información que llega. Información falsa, fake news, ¿sí? Falsas noticias, pero también falsas expresiones o falsas moralidades, ¿sí? O que contradicen. No, pero eso es para la gente religiosa, eso es para los evangelistas estos que son re locos y que se creen que... No, hermano, es lo que dice la Biblia. Hebreos 4:12, este es el último que leemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, o sea que juzga los pensamientos y las intenciones, o sea las motivaciones del corazón. ¿Sí tiene poder la palabra del Señor? Poder para transformar, poder para llevar vida, para llevar luz donde hay oscuridad. Entonces, la única forma, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo podremos instruir a nuestra conciencia para que sea una buena conciencia, es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo nos ayuda la palabra del Señor? Termino con estos dos conceptos. Hay algunas cuestiones que están claramente habladas en la palabra del Señor. ¿Sí? No mentir, no matar, no codiciar, lo del prójimo, no tener sexo fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Son cosas que ni tenemos que preguntar, están muy claramente. Pero en eso nos ayuda, por supuesto, la palabra del Señor para afirmar esos conceptos en nuestro corazón. Pero hay temas que son menos claros. Y en ningún lado me dice qué música tengo que escuchar. ¿Sí? ¿Cuál es la música? ¿Sí? En ningún lado me dice qué película puedo ver o qué amistades puedo tener. Aparentemente, no, sobre amistades sí habla bastante, pero hay temas, la tecnología, está bien, está mal. La inteligencia artificial, está bien, está mal. Entonces, claro, y ahí, hermanos, hay consejos de la palabra del Señor que sí nos permiten definir, no con nuestra verdad, porque la sociedad mayormente ahora dice que cada uno tiene su propia verdad. ¿Sí? Bueno, esa es tu verdad, mi verdad es esta. No, pero la verdad es la palabra del Señor, esa es la que no pasa. Esta verdad, hermano, ha acompañado a la humanidad desde el año 33 después de Cristo. Pasó por la etapa de persecución a los cristianos,
la etapa de la iglesia metida en el Estado, la etapa de la Edad Media, del oscurantismo, el Renacimiento, etc. Y sigue teniendo el mismo sentido, el mismo valor, no pasa, no cambia. Dios no importa la cultura, lo que está de moda. Entonces la palabra de Dios nos llevará a tener una información correcta para que al momento de estos temas que son menos claros, nuestra conciencia nos diga, no es bueno para vos, no es bueno para tu vida, no es bueno para tu corazón. Puede romper la comunión con nuestro Padre. Y ahí es cuando no hay que silenciarlo. A veces Dios nos ayuda a través de la esposa, del esposo, de los hijos. No, eso está mal. No. ¿Cuántas veces silenciamos los mensajes que Dios nos da? Y yo tengo la conciencia tranquila. Yo no le hago mal a nadie. No, eso es, todo lo tiene, hermano, pero eso no sirve delante de Dios. La conciencia tiene que estar alimentada, informada por la Escritura, por la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar a tener un comportamiento correcto, un vocabulario correcto, pensamientos correctos, decisiones correctas en la vida. Amén. Entonces debemos cultivar una conciencia limpia, una conciencia buena. No podemos pasar por alto esto. A lo largo de esta semana que ha pasado, hermano, es probable que en alguna ocasión, en alguna situación, en el trabajo, en la calle, conduciendo, en el colegio, en la universidad, haya habido algo que no teníamos que mirar, que no teníamos que escuchar, que no teníamos que decir, que no teníamos que hacer. ¿Cómo viene ahí esa voz interna? No lo haga, no lo diga, no lo mire, no lo escuche. ¿Y cuántas veces la hemos silenciado? Yo sé. No me hace nada. Llega un momento, hermano, que nos hacemos insensibles y ya no escuchamos más. Y es lo que dice la palabra. El ser humano se va hundiendo. Cada vez más en su ignorancia, hasta hacer cosas desenfrenadas, porque no ha permitido que la voz de la conciencia, que esa capacidad que Dios nos dio, nos ayude a conducirnos correctamente en la vida. Amén. Así que, iglesia, Dios nos ayuda, Dios nos llama. ¿Cómo está tu conciencia? No es si está tranquilo, si no. ¿Está alineada a la voluntad de Dios? ¿Está alineada a la palabra del Señor? Y seguramente que habrá que hacer correcciones, pero ahí la palabra tiene el poder para corregir, tiene el poder para instruir, informar bien, tiene el poder para redarguir. Y a veces son las emociones las que manejan más que nuestra voz, de la conciencia, ¿sí? Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos podido meditar en tu palabra, que según tu inspiración dice que es viva y es eficaz. Es viva, no es una palabra que ha muerto, a pesar de que el hombre lo ha querido matar, enterrar, no ha podido jamás. Y también es eficaz, no ha perdido eficacia, efectividad, porque tiene poder transformador, porque es vida tuya, Señor, es tu palabra. Señor, y en esta noche tú nos has hablado acerca de la conciencia. No hablamos mucho acerca de la conciencia, pero es algo real que tú nos creaste con una conciencia. Lo dice ahí el apóstol, tú le revelaste que los gentiles no tenían la ley, pero actuaban según la ley, seguramente en muchas áreas de su vida, porque esa ley estaba escrita en su corazón.
y daba testimonio que ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo. Pero, Señor, entendemos que por causa del pecado, esa conciencia se ha ido corrompiendo, se ha ido ensuciando, hemos tenido una información incorrecta en función de la cultura, en función de los pensamientos o ideologías humanas, Señor, ya ha sido tan fuerte muchas veces que nuestra conciencia se ha ido oscureciendo, nuestro corazón se ha ido endureciendo y hemos perdido la capacidad de discernir. Y en algunas áreas de nuestro corazón hemos perdido la capacidad, hemos quedado insensibles. Tú nos estás hablando, nos estás diciendo, quieres hacer algo, nos estás comunicando, Señor, pero estamos a veces con la conciencia cauterizada. No hay una reacción de parte nuestra. Por eso, Señor, en esta noche tú nos llamas a que podamos tener la capacidad en ti, con tu ayuda, Señor, de renovar nuestros pensamientos, de trabajar en el desarrollo, en la madurez de nuestra conciencia. Porque en la medida que vamos creciendo en el conocimiento y la aplicación, la vivencia de la verdad, de tu palabra, que es justa, Señor, en esa medida es que nuestra conciencia va a ejercitarse en el discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo cual no lo determina el hombre, no lo determino yo, lo que está bien, lo que está mal, lo determinas tú, Señor, y lo haces a través de una verdad inquebrantable que es la que tú has dejado escrita, Señor. Y en ocasiones, Señor, y decimos, bueno, pero esto no, la Biblia no dice nada de esto, pero sí nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Señor, en esta hora te rogamos que nos ayudes, Señor. Necesitamos ser instruidos, Señor, en nuestro corazón, para que todo forma de pensar, para que toda patrón de pensamiento, para que toda forma, Señor, corrupta en la que en algún ámbito de nuestro corazón está funcionando, Señor, y que nos lleva a caer en pecado, en apartarnos de ti, Señor, de tu voluntad, y de romper esa comunión, Señor, tan preciosa. Podamos, Señor, corregir, porque queremos, Señor, agradarte, queremos amarte, Señor. Y de eso se trata. Si estamos dispuestos, Señor, si te amamos a ti más que a nosotros mismos, más que a nuestras amistades, más que al mundo, más que a las cuestiones que hay a nuestro alrededor, Señor, y podemos tomar la decisión. Yo quiero, Señor, tener una mente limpia, una conciencia pura, buena, porque es una herramienta tan poderosa, Señor. No quiero silenciarla, no quiero que se debilite, Señor, porque como dice el apóstol Pablo, eso va a provocar que mi fe naufrague, como le pasó a Pedro, Señor, después de caminar sobre las aguas. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, porque no es solamente los jóvenes, porque muchas veces podemos pensar, bueno, son los jóvenes los que tienen más este problema, son los adolescentes, pero somos todos, Señor. Por eso en esta hora, Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos mantener una buena conciencia, Señor, y que esa conciencia esté bien alimentada, bien informada, no por lo que dice, Señor, la gente a nuestro alrededor, no por lo que dice en el mundo, Señor, sino por lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Eso es inamovible, eso funciona, eso es bueno, eso nos hace bien, eso nos edifica, eso nos mantiene en comunión contigo, Señor. Señor, si alguno de tus hijos o de tus hijas está luchando, Señor,
y cae una y otra vez, Señor, cae una y otra vez porque ha perdido la sensibilidad de escuchar esa capacidad, esa facultad que tú nos has dado, la conciencia, Señor. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, comience a traer sanidad, comience, Señor, a fortalecer, Señor, ese corazón, esa vida, para que tome voluntariamente, Señor, y pueda decir, Señor, yo quiero madurar, no quiero seguir siendo un niño espiritual, no quiero estar, Señor, caminando a tientas, sino que quiero, Señor, caminar a paso firme, Señor. No quiero naufragar en mi fe, quiero caminar, como dice tu palabra, el justo por la fe vivirá. Señor, y por eso necesitamos alinearnos a tu palabra. Señor, si hay luchas, si hay batallas que están siendo perdidas en este tiempo, en el nombre de Jesús, creemos que tú tienes poder para transformar. Tu palabra es poderosa, discierne los pensamientos y las motivaciones, la intención de nuestro corazón. Llega hasta lo profundo para hacer la obra, Señor. No hay excusa, tu palabra es poderosa, Señor, y trae vida a cada uno de nuestros corazones. Señor, queremos que esa vida, Señor, de tu palabra sea la que sople en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para que de esa manera nuestra conciencia se mantenga limpia y pura, agradándote a ti, Señor. Gracias, Señor.